nos acercamos al pensamiento político de Spinoza y por razones que espero explicar, pues el punto de partida inevitablemente es su concepción antropológica. El panorama político del pensamiento político de la época, para situar en él a nuestro filósofo, pues se define a grandes rasgos por las siguientes corrientes. En primer lugar, por la utopía política. El Renacimiento, como no podía ser menos, pues retoma el modelo de propuestas utópicas creado por Platón en su obra La República. La utopía de Tomás Moro, editada en 1516, La ciudad del sol de Campanella y La nueva Atlántida, algo más tardía, de Bacon, son una buena muestra de ello. Además de la utopía política, otra corriente de pensamiento político lo constituye el moralismo teológico. En respuesta a El príncipe de Maquiavelo, desde el pensamiento escolástico son numerosas las obras que en su título y contenido poco difieren de las que presentamos como ejemplo. Me refiero a la obra de Saavedra Fajardo, que lleva por título Ideas de un príncipe político cristiano. En ambos casos se parte de la idea de un ser humano inexistente, que condena a sus propuestas políticas al más estéril idealismo. Bien pudieron servir de inspiración a estos versos del poeta Campuise: si los hombres fueran sabios y además obraran bien, la tierra sería un paraíso, mientras que ahora parece más bien un infierno. Por último, dentro de ese panorama está el realismo político, inaugurado por Maquiavelo y continuado por Hobbes, que Spinoza tomará como punto de partida, pero que le llevará a concepciones muy distintas de la política. Frente al primero, afirmará que el Estado no es un fin en sí mismo, sino que tiene su razón de ser en su utilidad para alcanzar su verdadero fin, que no es otro que la libertad, según declara Spinoza en el capítulo 20 del Tratado Teológico Político. Frente al segundo, frente a Hobbes, negará que la delegación, o por ser más exacto, alienación del derecho de los individuos en el Estado, sea incondicional e irreversible. Por el contrario, Spinoza se manifiesta a favor de, cito, los contratos o leyes por los cuales la multitud transfiere su derecho a un consejo o a un hombre deben, sin duda alguna, ser violados cuando el bien común así lo exige. Parágrafo 6 del capítulo 4 del Tratado Político. El realismo político, que como veremos presupone un realismo antropológico, es condición necesaria para hacer de la política una ciencia práctica. Aprovechamos la ocasión para subrayar la decisiva contribución de Spinoza en la construcción de una visión racional y científica del mundo, que ya había alcanzado notables logros en lo que se refiere al mundo natural, aunque haya que esperar aún al siglo XVIII y XIX para que la química y la biología den sus respectivos pasos en firme, pero que en lo tocante al plano humano tenía casi todo por hacer. Las razones de este déficit y de la esterilidad de gran parte de lo realizado las expone Spinoza en su comienzo del Tratado Político. Se deben, de una parte, a que los filósofos conciben los afectos, cuyos conflictos soportamos, como vicios en los que caen los hombres por su culpa. Por eso suelen reírse o quejarse de ello, criticarlo, o quienes quieren aparecer más santos, detestarlos. En efecto, conciben a los hombres no como son, sino como ellos quisieran que fueran. De aquí que las más de las veces no hayan escrito una sátira en vez de una ética, y que no hayan ideado jamás una política que pueda llevarse a la práctica, sino otra que debería ser considerada como una quimera o solo podría ser instaurada en el país de utopía. La otra razón de esa esterilidad es que, por su parte, los políticos se creen que se dedican a tender trampas a los hombres, más que a ayudarles, y se les juzga que son más bien hábiles que sabios,
Efectivamente, la experiencia les ha enseñado que habrá vicios mientras haya hombres. Se esfuerzan, pues, en prevenir la malicia humana mediante recursos, cuya eficacia ha demostrado una larga experiencia, y que los hombres suelen emplear cuando son guiados por el miedo más que por la razón. Por el contrario, el propósito y el prisma con los que Spinoza aborda la cuestión son bien distintos. Como nos dice en el parágrafo 4 del capítulo 1 del Tratado Teológico, cuando me puse a estudiar la política, no me propuse exponer algo nuevo e inaudito. Me he esmerado en no ridiculizar, ni lamentar, ni detestar las acciones humanas, sino en entenderlas. El estudio de la política, de la ciencia política, como en ocasiones alude Spinoza a ella, lo inició Spinoza hacía más de 20 años, cuando interrumpe la redacción de la ética, teniendo ya redactado el párrafo que a continuación leeremos, para abordar la confección del Tratado Teológico Político, que, como nos ha indicado Luis, pues aparece como obra anónima y con falso lugar de edición, en el año 1670. Apuntamos con ello la idea de que abordar el pensamiento político de Spinoza, sistematizado aunque inconcluso por su prematura muerte en el Tratado Político, está en consonancia y presupone lo ya expuesto sobre el tema en sus dos obras anteriores, la Ética y el Tratado Teológico Político. Entre otras razones, porque si a algún filósofo le cuadra el calificativo de sistemático, difícilmente este puede ser otro que Spinoza. El párrafo en cuestión, construido a partir del inicio y final del prefacio a la tercera parte de la Ética, dice así: la mayor parte de lo que han escrito acerca de los afectos y la conducta humana parecen tratar no de cosas naturales que se siguen de las leyes ordinarias de la naturaleza, sino de cosas que están fuera de ellas. Más aún, parecen que conciben al hombre dentro de la naturaleza como un imperio dentro de otro imperio. Por contra, me he propuesto considerar los actos y apetitos humanos como si fuese cuestión de líneas, superficies o cuerpos. Muy en consonancia su intención, pues, con el título completo de la Ética, More Geométrico Demostrata. Posiblemente el método elegido sea cuestionable, pero no la rotundidad con la que proclama el estatus plenamente científico de lo que hoy llamamos ciencias humanas y sociales. Es hora, pues, de abordar el problema de la naturaleza humana, de qué somos y cómo somos. Abordaje que debe hacerse desde el más estricto realismo, pues de lo contrario estamos condenados a seguir haciendo política ficción. Frente a la vetusta y venerada tradición de considerarnos y definirnos como seres racionales, Spinoza afirma que lo definitorio del ser humano es el deseo, la cupiditas, que no es otra cosa que el apetito acompañado de la conciencia del mismo, como lo define en el expolio a la proposición 9 de la tercera parte. Y ambos, apetito y deseo, son la concreción en el ser humano de ese principio general de toda la naturaleza que es el conatus, por el cual cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. Cuando el deseo campa a sus anchas, inevitablemente los hombres creen ser libres solo a causa de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan, y además porque las decisiones del alma no son otra cosa que los apetitos mismos. Esos apetitos y deseos se producen porque somos afectados por múltiples cosas de múltiples modos, y en consecuencia vivimos para bien y para mal bajo el imperio de los afectos, de los que hay que recordar en primer lugar que son tanto las afecciones del cuerpo como las ideas de esas afecciones. Cuando nosotros somos causa adecuada de esos afectos, entonces obramos, es decir, incrementamos nuestra potencia de obrar y en consecuencia nuestra alegría. Por el contrario, cuando somos causa inadecuada, entonces padecemos,
con sus secuelas de impotencia y tristeza. Conviene también recordar que el conocimiento que nos formamos acerca de nuestros afectos, es decir, de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo, a su vez puede ser inadecuado o adecuado, mutilado y confuso o claro y distinto, mero producto de nuestra imaginación o, por el contrario, de nuestra razón. Lo preocupante, por sus implicaciones, no solo individuales, sino también políticas, es que toda persona está sujeta a tantas más pasiones cuantas más ideas inadecuadas tiene. Y, por el contrario, obra tantas más cosas cuanto más ideas adecuadas tiene. Corolario de la proposición primera de la tercera parte de la ética. Y es aún más preocupante porque los hombres se guían más por el ciego deseo que por la razón, bajo el cual todos nacen y viven la mayor parte de su vida. Capítulo 16 del Tratado Teológico Político. Lo que inevitablemente conduce a algo tan nocivo para la convivencia como el deseo y esfuerzo de cada uno en que todos amen lo que él ama y odien lo que él odia. Apetece que los demás vivan como él lo haría según su índole propia. Y como todos apetecen lo mismo, se estorban los unos a los otros y, queriendo ser todos amados y alabados por todos, resultan que se odian entre sí. Corolario y expolio de la proposición 31 de la tercera parte de la ética. Con lo dicho, tenemos los elementos básicos necesarios para entender cómo sería la existencia humana en el mero estado de naturaleza y la dinámica de las relaciones a las que éste nos fuerza y condena. Como sabemos, el estado de naturaleza es la pieza teórica a la que todos los pensadores políticos pactistas, y Spinoza es uno de ellos, recurren para explicar no solo la inevitabilidad del Estado, sino sobre todo su conveniencia y utilidad. En efecto, nominalmente, en ese estado de naturaleza, todos tenemos derecho a todo, en la exacta medida en que tengamos poder sobre ello, pues poder y derecho coinciden. Lo que nos lleva a constituir en objeto de deseo todo aquello que consideramos que real o imaginativamente nos conviene. El problema está en que solemos apetecer las mismas cosas y, en consecuencia inevitable, nos constituimos en mutua amenaza. La inseguridad, el miedo, la precariedad y una supervivencia incierta acotan el horizonte de la existencia humana. Las palabras de Spinoza son expresivas de esta dramática situación. En la medida en que los hombres son presas de la ira, la envidia o cualquier afecto de odio, son arrastrados en diversas direcciones y se enfrentan unos a otros. Por eso mismo hay que temerlos más cuanto más poder tienen. Y como los hombres por lo general están por naturaleza sometidos a estas pasiones, los hombres son enemigos por naturaleza. Pero ese derecho nominal de todos y cada uno a todo es en la práctica insustancial e inexistente. Si derecho y poder coinciden, se tiene derecho en la medida en que se es autónomo, es decir, en la medida en que se puede evitar caer bajo el poder de otro. Pero ello es un riesgo permanente para todo hombre considerado individualmente. El resultado de esta dinámica no puede ser otro que este, de donde se sigue que en la medida en que el derecho humano natural de cada individuo se determina por su poder y es el de uno solo, no es derecho alguno. Consiste en una opinión más que en una realidad, puesto que su garantía de éxito es nula. Parágrafo 15 del capítulo 2 del Tratado Político. El recurso teórico al estado de naturaleza ha alcanzado plenamente su cometido, que no era otro que poner de manifiesto su absoluta inoperancia e inviabilidad, estableciendo así la imperiosa necesidad de su abandono. Dar el paso a vivir en sociedad y en el Estado se hacen ineludibles, empujándonos a ello no una decisión colectiva plenamente racional, sino el compartir pasiones comunes. En efecto, dado que los hombres se guían más por la pasión que por la razón,
la multitud tiende naturalmente a asociarse, no porque le guíe la razón, sino algún sentimiento común, y quiere ser conducida como por una sola mente, es decir, por una esperanza o un miedo común. Por otra parte, el miedo a la soledad es innato a todos los hombres, puesto que nadie, en solitario, tiene fuerzas para defenderse ni para procurarse los medios necesarios de vida. De ahí que los hombres tienden por naturaleza al estado político. Capítulo 6 del Tratado Político. Este paso al estado político implica necesariamente una cesión del derecho natural de cada individuo. Un derecho que era más virtual que real, pero que es cesión al fin y al cabo, aunque conservando el irrenunciable derecho natural al uso de la razón, a la libertad de pensamiento y de expresión, para bien suyo y, como veremos también, para bien del Estado. Hicieron, pues, que el derecho a todas las cosas que cada uno tenía por naturaleza lo poseyeran todos colectivamente, y que en adelante ya no estuviera determinado según la fuerza y el apetito de cada individuo, sino por el poder y la voluntad de todos a la vez. Por eso debieron establecer con la máxima firmeza y mediante un pacto dirigirlo todo por el solo dictamen de la razón. Hay, sin embargo, que reconocer que el fundamento del pacto es frágil, pues no es otro que la pasión, pero que en este trance político, aunque sea solo por una vez, la pasión juega a favor de la razón. Como bien intuye Antonio Hermosa, la pasión de la razón puede tener cabida y jugar un papel importante en el pensamiento político de Spinoza. Pues como afirma Atilano Domínguez en su traducción del Tratado Teológico Político, incluso a nivel imaginativo y pasional existe en Spinoza una especie de ética de la alegría, por la sencilla razón de que el deseo que nace de la alegría es más fuerte que el deseo que nace de la tristeza. Antes de pasar al análisis de la utilidad del Estado, utilidad que, como veremos, es sensible a su forma de organización y ejercicio del poder, conviene recordar que frente a la concepción hobbesiana de que el hombre es un lobo para el hombre y de que lo continúa siendo bajo el Estado, si bien ya inofensivo, pues este se ha encargado de ponerle el eficaz bozal del miedo. Frente a esa idea hobbesiana, Spinoza, por el contrario, afirmará un horizonte más esperanzador y amable. Pues, aunque nuestra condición pasional sea inextinguible, sigue siendo cierto que no hay cosa singular en la naturaleza que sea más útil al hombre que un hombre que vive bajo la guía de la razón, y que, en definitiva, el hombre es un Dios para el hombre.